¿Usted sabe por qué empiezo suave? Porque las inyecciones no se ponen a la brusca. Hay que entretener para después inyectar. Pero bueno, estamos aquí para hablar palabra de Dios. Qué bueno, hemos venido compartiendo desde el día de ayer. Dios ha venido ministrando. ¿Cuántas mujeres se sienten ministradas? Amén. Yo sé que al salir de esa puerta a su realidad, va a encontrar que es necesario hacer cambios. ¿Cuántas ya vieron que es necesario hacer cambios? Aleluya. Con 2, 3 me voy feliz, pero hay más. Hay más mujeres que me causan felicidad porque el cambio se genera y lo genera Dios en ti. No soy yo, es Dios. Solo que Dios nos usa para poder llegar con palabra al corazón. Y lo importante es que tú estés dispuesta. Porque si hay una barrera y dice, eso no es para mí, ahí no hay nada que hacer. Ahí ni Dios ni el diablo le derriba la fortaleza que usted tiene. ¿Sí me hago entender? Eres tú el que derriba la fortaleza. Bueno, Dios ha venido hablamos de propósito, hablamos de vida en el Espíritu, hablamos también de ¿qué más? De visión, de proyección, ¿cierto? De familia y creo que de servicio, ¿cierto? De servicio, de servir al Señor. Mira, la hermana que está aquí a mi lado, ayer dio su vida al Señor y hoy está hablando de servicio, ya está diciendo, y de servicio. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Eso es lo que Dios hace, que impacta el corazón, como decía el pastor. Saulo iba por el camino y fue impactado. Después de que lo impacta el Señor, ¿quién lo desprende de ahí? Dígame, ¿quién lo desprende de ahí? Entonces, dejémonos impactar por el Señor, porque el Señor tiene grandes, grandes, grandes cosas para nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu dulce presencia está con nosotros y es tu Espíritu Santo el que se manifiesta. Es tu Espíritu Santo el que toma el control de este lugar, de este recinto, de mi vida y de la vida de tu pueblo. Gracias porque tu palabra está dada y por la acción del Espíritu Santo llegará al corazón de cada persona. Gracias te damos porque hay disposición en nuestro corazón para poder recibirla y poderla aplicar y poderla llevar a la práctica. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de promesas en terreno estéril. Dios da promesas donde no hay nada, en terreno estéril. Y si pudiéramos sacar una lista, porque queremos hacer un gran proyecto, ¿tú a quién mirarías si quieres hacer un gran proyecto? ¿A quién mirarías? A los que saben. Vamos a llamar al arquitecto, al ingeniero, al experto, ¿cierto? Nos vamos a proveer de personas que sepan del tema y vamos a rodearnos, pero encontramos en la palabra promesas donde no hay ni terreno, ni personas, ni nada. ¿No le ha pasado en algunas ocasiones algo así? Miremos Génesis capítulo 12 y ayer estuvimos tocando un poquito sobre la vida de Abraham. Esta mañana estuvimos hablando sobre Abraham y Agar, que es otra enseñanza
que si usted se la perdió, busque quién se la pueda compartir. Es posible que haya alguien que se la pueda compartir, ¿cierto? Es posible. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Léelo conmigo. Y haré de ti una gran nación, nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Promesas en terreno estéril. Ya leímos el texto, y haré de ti. Dios le está hablando a Abraham acerca de hacer de él, no de otra persona, de él, de sus lomos, una gran nación. Una gran nación, y dice, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios, quiero decirte algo, Dios no tiene propósitos para personas. Dios no tiene un propósito para una persona, Dios tiene una persona para un propósito. Dios tiene una persona para un propósito. Así que, un ejemplo, propósito, alguien que toque esto, vamos a adecuar todo para que haya acá. Así que estamos pensando ¿en qué? En que haya una persona para que se cumpla el objetivo de tener una batería, ¿cierto? Y que suene. Ese es un propósito, ya está establecido, pero ahora, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Me hago entender? ¿Con quién? Entonces, si vamos a mirar quién es, no podemos poner a ninguna persona ahí, cualquier persona. Tenemos que seleccionar qué persona, por lo menos que tenga nociones que al timbrar en la puerta de su casa no le suene mal, ¿cierto? Que no se desentone. Necesito colocar a alguien que sepa del tema. Dios tiene una persona para un propósito. Así que tú puedes pensar, ¿seré yo maestro? ¿Yo soy la persona que Dios tiene para un propósito? El propósito que vemos aquí y la promesa que vemos aquí es que hacer de Abraham una nación grande. Una nación grande. Y quiero que vea la ruta. Está en Ur de los Caldeos, pasa a Harán y de Harán viene para tomar posesión a la tierra. Recuerden que estando en la posesión de la tierra, por hambre tuvo que ir ¿hacia dónde? A Egipto, acá. Aquí está el río Nilo. Tuvo que pasar. Y recuerden que ahí fue donde él le dijo al faraón, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Pero, ¿de qué lugar salió? Salió de un lugar de extrema idolatría. O sea, Ur de los Caldeos era un lugar de mucho misticismo, de mucha idolatría, de muchos dioses. No sé por qué se fijó Dios en Abraham, si las condiciones religiosas del momento no eran exactamente buscar a Dios. Pero se valió de Abraham. Vio su corazón. Así que había un problema grande
en la sociedad, en el pueblo. Si miramos capítulos anteriores, el primer problema que encontramos está en el capítulo 6 de Génesis. Hay un gran problema, versículo 5. ¿Qué estaba sucediendo? Capítulo 6. La maldad era mucha. Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Así que sale Adán y Eva del huerto porque fueron sacados por el Señor. Pero encontramos aquí una multiplicación de personas, pero no en bienestar espiritual, sino enfermos, maldad, pecado. Y Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Levantó a un Noé. Que si vemos y estudiamos a Noé, tampoco era el hombre adecuado y perfecto para estar ahí, pero lo usó. Y conocemos y hemos estudiado que el arca se constituye en ese prototipo de la persona de Cristo, de salvación, ¿cierto? Pero había maldad, Dios levanta a Noé, viene el diluvio que ustedes conocen, ya lo han leído. Pero aparece algo más en el capítulo 11. Porque es que la maldad, el pecado, se subió al arca también. Recuerden que al bajar Noé, ¿qué hicieron sus hijas con Noé? Maldad. Maldad. Capítulo 11, versículo 4. ¿Qué había? 1, había maldad. 2, había una fuerza humana que difícilmente se podía desboronar. Solo el poder de Dios podía deshacerlo. El versículo 4, 11:4. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. Pero mira, plan B. Plan B. Ellos dijeron, vamos a hacer la torre hasta que llegue al cielo. Pero, plan B. Si fuésemos esparcidos, vamos a tener una señal. Dice, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que, ellos dijeron, nuestra fuerza humana puede llegar para levantar la torre. Se unió el pueblo. ¿Y cómo se unió? En su fuerza. Se unió en su capacidad, sin tener a Dios en cuenta en su objetivo. Sin tener a Dios en cuenta en su propósito de vida. ¿Sabe que muchas veces nosotros hacemos planes y hacemos plan A y plan B por si acaso, pero no tenemos a Dios en cuenta en nuestros planes? Se unió la nación, se unieron los pueblos, se unió las gentes. ¿Y qué pasó? Dijo, construyamos. Así que estando en esa construcción, versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo, he aquí que el pueblo es uno, fuerza, capacidad, destreza, estrategia humana, porque no estaba Dios presente. ¿Y qué más sigue diciendo? El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje.
Todo era uno, un pueblo, un lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Así que cuando los planes son humanos y cuando los planes están en la fuerza humana, Dios, escúcheme bien, Dios se atraviesa en tu camino. ¿Por qué? Porque hay un propósito, porque hay una tarea diseñada, que es el diseño de Dios entregado a Abraham para toda una nación. El diseño estaba ¿en quién? En Abraham. Así que se confunden las lenguas y tú conoces ya más acerca de esta historia. ¿Quién será la persona que cumple realmente esa promesa de Abraham? ¿Quién sería la persona? En este caso, la persona elegida es Abraham. Ahora, la promesa, según el versículo, dice, haré de ti una gran nación. Una gran nación. Pensemos un poquito, ¿quién era Abraham? Abraham no era el más joven, no era el más capacitado, no era el más diestro. Tú pensarías en una persona de 75, de 90 años para desarrollar una tarea. Y una gran tarea, porque dice, haré de ti una gran. El propósito, la meta que Dios se había establecido es que de un hombre haría una gran nación. Y no pensó y no miró al hombre que lo tenía al frente, sino vio lo que vendría posterior. ¿Sí me hago entender? Pudo visualizar lo que vendría, porque ese es Dios. Visualizó, haré de ti una gran nación. ¿Cómo? Hay una semilla, el término en su etimología es sera, que significa semilla, y semilla significa esperma. ¿Y esperma es igual a qué? A gente. Así que la persona que colocaría sus genes para que hubiese una gran nación, ¿quién era? Abraham. Pero no era quinceañero, no era joven, ya era un señor mayor. Por eso he llamado esta charla promesas en terreno estéril. 2, y te bendeciré. Y te bendeciré. Dios colocó bendición ¿en quién? En Abraham. No le importó la edad, la condición, no le importó. Dios colocó una promesa en él y dice, te bendeciré. Y cuando habla de bendición, es que colocó sobre Abraham todo lo necesario para engrandecerlo, para levantarlo. La bendición tiene una implicación, tiene implicaciones. El peso de la bendición, ayer hablamos un poquito de eso, el peso de la bendición que fue puesto sobre Abraham, ese peso tiene, ¿cuál implicación? Número 1, la bendición se ha entendido con mayor frecuencia en términos de beneficios transmitidos. Dios colocó en Abraham beneficios que deberían ser transmitidos, que deberían ser puestos sobre otras personas. Y el término de bendición viene del término Barak. Y Barak tiene más o menos 400 significados, pero
dentro de esos significados, Barat significa bendición. Y la implicación de esa bendición, número 1, es que hay prosperidad. Hay prosperidad. Y cuando Dios dice te bendeciré, es que coloca todo el universo. Todo. Se coloca Él junto con el universo en la plataforma para que tú camines en esa bendición. Todo a tu favor. Todo. Prosperidad, bendición. Recuerde que José, la palabra dice que José todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Tú y yo, por causa de la promesa de Abraham, porque dice en ti serán benditas. ¿Qué hizo Abraham? Tomó de esa bendición que Dios le dio, de esa promesa que Dios le dio de engrandecerlo, de levantarlo, de hacerlo grande, de esa bendición la fue colocando sobre sus hijos, sobre sus generaciones, hasta tal punto que usted y yo somos portadores de esa bendición. Usted y yo somos portadores. La bendición está en tu mano, está aquí en tus hombros, está dentro de ti, porque tú y yo somos benditos por la promesa que Dios hizo a Abraham. En segundo lugar, la otra implicación es el poder. El poder, hablamos de administración, hablamos de capacidad de enseñorear, ¿sí? De poderío, de gobierno, hablamos de eso. Entonces, esa segunda implicación es eso, poder, el poder de administración, de enseñorear. Eso está inmerso, ¿en qué? En la promesa que Dios le da a Abraham. Y la tercera implicación es con respecto a la fertilidad, especialmente la fertilidad. Dice, te engrandeceré, te multiplicaré. Y en eso está todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de prosperidad, creemos que solamente el carro, la casa, la comida. No. Cuando hablamos de prosperidad es porque Dios te va a poner lindo, bello, te va a engrandecer emocionalmente, te va a engrandecer espiritualmente, te va a engrandecer económicamente, en todas las áreas, aún en las relaciones, te va a engrandecer. No tenga miedo de conocer gente importante. Yo tuve una amiga, o tengo una amiga, que ella lleva muchos años en un pueblo. Y nosotros llegamos con mi esposo, y mi esposo es muy fácil de socializar. Él socializa con el uno, con el otro. Y en menos de un año, ya había ido a Cámara de Comercio, conocía al alcalde, conocía a los concejales, en un momentico, y sabía qué edad tenía, qué esposa tenía, cuántos hijos tenía, porque él es así, con esa facilidad. Y ella dijo, llevo tantos años en este pueblo y jamás he entrado a la oficina del alcalde, y usted acaba de llegar y ya entró. No tenga miedo, porque Dios te abrirá puertas, porque te va a engrandecer. No tenga miedo. A veces el miedo, el temor a nuevas experiencias nos limitan, no nos dejan engrandecer. Dios quiere bendecirte en todas las áreas. Quiere hacerte terreno fértil. Amén. Terreno fértil. Y los jóvenes y las señoritas, cásense, tengan hijos, porque eso es parte del propósito de Dios. Esto es parte. Sí, nuestra sociedad hoy nos está llevando a que no tenga hijos, a que tenga un gato, a que tenga un perro, a que tenga una mascota. Eso es degradación del propósito, del diseño divino.
¿Quieres vivir el diseño divino? Cásate y tenga hijos. No le tenga miedo a tener hijos. Yo tuve 2 por falta de uno a la vez. Pero especialmente la fertilidad. Dios quiere hacerte fértil. No es para que te llenes de hijos, pero tenga hijos. No es que ahora se creció la iglesia, pastor, porque todas quedaron embarazadas. Por favor. Si hay hombres, escúchenme, si hay hombres estériles y hay mujeres estériles, ahí coloca tu mano en el vientre, ahí donde está. ¿Tú qué quieres tener un hijo? Pon la mano en el vientre y dígale: vientre, en el nombre de Jesús vas a fructificar, vas a reproducir. Porque en el propósito de Dios, en la promesa que Dios le da a Abraham, le dice: te multiplicaré. Y no solamente en los bienes, sino también en su descendencia. Así que no tenga miedo. Engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham, mire, hasta hoy está sonando y seguirá sonando, porque tenemos que seguir aprendiendo de este gran hombre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué fue lo que le dijo? Serás el portador de la bendición. Pero también, como eres el portador, eso te hace responsable. Escuche, te hace responsable de transmitir la bendición. ¿Sabe qué significa eso? Que tú como padre y como madre debes cuidar lo que tú le dices a tus hijos. No los maldiga, bendícelos. Porque en el momento en que ellos nos defraudan, en el momento en que ellos no hacen como nosotros y nosotras queremos, entonces se nos sale no la cristiandad, ¿cierto? Se nos salen cositas que no deben salir y proferimos palabras negativas sobre ellos. Santiago dice: ¿acaso de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada? No. Cuidemos lo que decimos a nuestros hijos, porque tú tienes la bendición. Y si tú bendices a tus hijos, ellos serán engrandecidos. Pero si tú los maldices, ahí aparece también que si bendices, serán benditos. Pero si maldices, también será maldito. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿A quién? La bendición que Abraham recibe es motivo para bendecir a otros. No se queda con la bendición, sea responsable. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Mira tus manos y dile: Señor, aquí está la bendición en mis manos. Pero mi responsabilidad, diga, mi responsabilidad es transferirla a mis generaciones. No te quedes con la bendición. Transfiérala a tus generaciones. Bendice a tus generaciones. Y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Sabe qué significa? Que Dios está protegiendo esa semilla. Dios está protegiendo esa promesa que le hizo a Abraham. Porque aquel que quiera venir a dañar con maldición esa promesa, sale mal librado. Así como dicen: vino por lana. ¿Por qué? Porque siempre habrán enemigos que se levantan para destruir la promesa que Dios te ha dado. Siempre habrá un adversario a tu lado. Y tú tienes que aprender, como dijo el pastor: bendiga a ese que me debe, para que cuando Dios lo bendiga me pague. Y es así.
No lo maldiga, bendícelo, porque él, el día que reciba la bendición, tú vas a recibir la bendición. ¿Lo crees? Bendícelo. Dios protegió esa semilla. ¿Contra qué? Contra toda amenaza. Y si Dios te ha hecho una promesa, Dios te la protege. Dios te la protege. No habrá adversario, no habrá diablo, no habrá nada que se levante. Porque si tú estás con el Señor peleará por ti. Él peleará por ti. En séptimo lugar, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias? ¿Cuáles? Las que ya pasaron. No podemos ir a los sepulcros ahora a escarbar bendiciones. No, porque esas bendiciones ya llegaron a ti. Ya llegaron a mí. Ya están puestas sobre nosotros. Serán benditas todas las familias de la tierra. Así que coloca tu mano en el hombro y diga, aquí está la bendición que Dios profirió sobre Abraham. Aquí está. Aquí está. Soy responsable de esa bendición. Soy responsable de esa promesa. ¿Sabe? El punto central de esta promesa es que Abraham será el que transmite la bendición en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el punto central de esta charla? Dilo. Sí, señora. El punto central es que tú eres el responsable de esa bendición. Nadie más va a ser el responsable. Ni siquiera Dios es el responsable. Eres tú. Eres tú. ¿Qué vas a hacer con la bendición? ¿Hacia dónde la vas a llevar? Ahora, si Abraham es la persona responsable, ¿quién será esa persona que cumple la promesa? Miremos, en primer lugar, Abraham viene de un lugar de paganismo. En segundo lugar, su esperanza o su herencia, ¿dónde estaba? ¿Pudo ser en su sobrino o pudo ser en Agar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si miramos a Sara, Sara no reúne las condiciones para recibir la promesa. ¿Cómo le va a decir que se multiplique si Sara era estéril? Y fuera de que era estéril, ya tenía los 90 encima. Dice la palabra que ya había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya había entrado el periodo de menopausia y la había pasado. Ya había pasado la menopausia. ¿Sí? A tal punto de que cuando Dios llama a Sara y le recuerda la promesa, ella dice, por favor, van a sembrar papas en un terreno de piedras. ¿Podríamos cultivar papas en un pedregal? ¿No? Ni siquiera en el lodo o en la arcilla. Pero Dios dice, ahí está la promesa, eres tú. ¿Tierra fértil o tierra estéril? Estéril. Pastor, haríamos un gran proyecto de una gran nación con una persona que no puede dar hijos. ¿Qué? Ni por un lado ni por el otro. Uno por ser anciana y dos porque ya no había óvulos en ella. ¿Está bien? Entonces es como que alguien dijo por ahí, es como gastar los tiros ¿en qué?
ambos eran mayores. Abraham ya era un anciano, Sara, otra anciana. Venga, pero es que el proyecto es grande, es una gran nación. Busquémonos a un joven, pastor, busquemos gente joven, que tenga la fuerza, que tenga la vitalidad, que tenga la visión, que tenga el empuje. Porque a veces, pastor, creemos que por la edad, ya no, ya todo se acabó. Cambiemos al pastor y pongamos aquí a Chacho. Sí. Porque es que creemos, escúcheme bien. A veces creemos que Dios no tiene promesas con el mayor. Pero aquí me doy cuenta que aunque no reúna las condiciones, Dios pone la promesa y es Dios el que lo cumple. No es la fuerza, no es la capacidad, no es porque sea mayor o no mayor, es porque Dios tiene un propósito con él y quiere que lo cumpla. Y no importa la edad de él, no importa la edad tuya, no importa, Dios quiere cumplir propósitos. No importa. Sara era estéril. Ambos, porque tenían intimidad y sus relaciones no producían. Relaciones estériles, ¿sí o no? Pero aquí vemos promesas cumplidas en terrenos estériles. ¿Tú quieres contemplar esta imagen? Contémplala, por favor. Todos dicen, ay, qué ternura. Pero déjeme decirle que yo veo esa imagen de esa hermosa mujer. Terreno estéril. Terreno estéril. Donde no se produce nada. Ni siquiera una gota de agua podría hacer germinar algo en la vida de Sara. Pero ¿sabe qué puedo ver? Que Dios es el Todopoderoso y Él hace que el desierto florezca, que la estéril y anciana mujer pueda procrear, que en ella se pueda cumplir la promesa. Quizás tú estás pensando que todo se acabó, que ya no tienes edad. Mi hermana quizás está pensando que ya la edad no te sirve para servir al Señor. Dios tiene propósitos contigo, Dios tiene propósitos contigo, pastor. Dios tiene propósitos contigo para cumplir. No importa la edad, porque para Dios no hay edad. ¿Sabe lo que hay en Dios? Que vea tu corazón dispuesto. Si Él ve un corazón dispuesto, estará dispuesto a que del desierto haya productividad. Qué linda ver esa imagen. No crea que todo se acabó. Dios hará que de los pedregales hayan hermosos cultivos. Lo mismo lo dijo el profeta, que el desierto florecerá. Dios te va a hacer florecer. Pastor, Dios te va a hacer florecer. La palabra dice que los ancianos estarán vigorosos y verdes. ¿Y qué más? Sí, Señor. Y van a florecer, y van a producir, y van a dar. Pero si yo hubiese estado en los zapatos de Dios, no hubiese pensado en Abraham. Pastor, ¿hubieses pensado en Abraham? No pongamos gente anciana, ni gente estéril, ni gente que no reúne las condiciones. ¿Sí ve nuestra óptica?
Esa es nuestra cosmovisión. Cuando empezamos, yo le dije, si vas a desarrollar un gran proyecto, ¿a quién vas a llamar? A los que saben, pero sabe que Dios no es así. No es así. Dios llama solo al que esté dispuesto, aunque no sepa. Abraham fue un hombre de altar. En el capítulo 13, versículo 4 dice, Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, le dice, alza tus ojos y mira. ¿Qué iba a mirar? La gran cosecha. Iba a mirar la tierra. ¿Cuál parte escogió Lot? Si han leído el texto. La llanura, lo mejor. Él le dijo, escoge tú. ¿A quién le iba a entregar Dios la tierra? ¿A Lot o a Abraham? Por favor. ¿Y por qué Abraham no se apoderó y dijo, esto es lo mío y esto sobrante es tuyo? Vete para allá. Le dijo, no, levanta tus ojos y toma lo que tú quieras. Lot toma, entre comillas, la mejor parte. Y Abraham toma posesión de lo demás. ¿Y quién fue el que fue enriquecido? ¿Quién fue el que fue prosperado? ¿Quién fue el multiplicado? ¿Qué pasó con Lot? Lo perdió todo años después. Perdió su mujer, perdió sus bienes. A Abraham le tocó ir con los azadones y con las hachas y con todo a pelear en favor de. Se metió en un problema. Porque la bendición no estaba sobre Lot. La promesa no estaba sobre Lot. La bendición estaba sobre. Así que no te metas en el lugar donde Dios no te ha llamado. No te metas. Así tengan las puertas. Mire, muchas veces las puertas se abren y le dicen de ahí para allá, todo esto es tuyo. Ora primero a Dios. Busca la dirección de Dios, porque eso que está allá puede ser muy lindo, muy bello, muy precioso, pero causarte un gran problema. Porque no todo lo que brilla es bendición. ¿Escuchó? No todo lo que brilla es bendición. Yo he escuchado, pastor, muchas veces diciendo, es que si el propósito de Dios es Él me va a facilitar todo. Yo veo a los grandes hombres de Dios luchando sus bendiciones. Dígame, ¿la bendición de Abraham estaba fácil de tomar? Quizás hubo errores, Agar, pudo ser. Fue a Egipto y casi pierde todo. Porque el faraón había podido tomar su esposa y haber dañado la bendición. Haber peleado con Lot y haber hecho una cantidad de cosas. Pero déjeme decirle que si Dios está contigo y tú tomas la dirección de Dios, no serás equivocado. Por difícil que sea el camino y por lucha que tenga que pasar, Dios te llevará adelante. No siempre las cosas son fáciles. No siempre. Hay una confirmación divina, pero algo importante en la vida de Abraham. Número 1, obedeció a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Y salió sin saber. No tenía una brújula, no tenía un mapa, no tenía una orientación. Salió como errante, solo esperando ¿qué? Una manifestación divina, no más. ¿Podrías tomar una decisión de salir del lugar donde estás sin saber a dónde ir? La pensamos, ¿cierto? La pensamos. Pero había una promesa. Y caminó por fe en esa promesa hasta que se cumplió. En segundo lugar, edificó altar allí a Jehová en el capítulo 13, versículo 18. Dice, y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar. Abraham se constituyó en ese hombre que siempre estuvo edificando altar. ¿Sabe qué es nuestra preocupación? Yo lo hubiera hecho en los pies de Abraham, en los zapatos de Abraham. Dios me dijo que me va a engrandecer. Dios me dijo que me va a multiplicar. Dios me dijo que va a hacer de mí una nación grande. ¿Sabe qué hago yo? Me voy a buscar la gente. Me voy a buscar quien me presta dinero para comprar terrenos. Me voy a buscar el recurso. Pero ¿qué hizo Abraham? Fue a la presencia de Dios. Porque no estuvo dispuesto a usar su fuerza, sino la guianza del Santo Espíritu de Dios, la guianza del Señor. ¿Qué nos falta a nosotros en este tiempo? ¿Sabe qué nos falta? Altar. Por eso nos damos contra el mundo, por eso nos damos con la puerta en la cara. Porque creemos como el segundo problema de la nación. Creemos que todo lo podemos hacer con nuestro conocimiento y nuestra fuerza. Pero déjeme decirle que si tú no entras al altar del Señor, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Por linda y bella que sea la promesa que Dios te ha dado. Vive la promesa, ¿dónde? En el altar del Señor. No te preocupes por el recurso, no te preocupes por las personas, no te preocupes por el capital humano o económico que necesite para desarrollar tu proyecto, tu propósito. No te preocupes, preocúpate por ir al altar del Señor, que Él va a proveer todo. ¿Es así? ¿Es así? En tercer lugar, capítulo 18, versículo 19. Un hombre de obediencia, un hombre de altar y en tercer lugar, un hombre que enseñó a los de su casa. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Los enseñó ¿a qué? A que guarden el camino de Jehová. Mira, Abraham no se preocupó por cuántas hectáreas y cuántas fanegadas de tierra iba a tener y cuántos ganados. ¿Cuál fue su mayor preocupación? Obedecer, ir al altar y enseñar a sus hijos a caminar en el camino del Señor. Enseñe, Padre, a sus hijos. Transmítale la bendición. Enséñelos. Potencialícelos para que ellos cumplan el propósito de Dios. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad como padres. No es la responsabilidad del pastor y la pastora y de los líderes.
Es la responsabilidad tuya. ¿Con quién están tus hijos? Abuela, si tienes la oportunidad de estar con tus nietos, enséñalos. Esa es tu oportunidad. Ese es el momento. Nos han dicho, no, las abuelas cómo van a criar a los hijos, eso es a los nietos, eso es responsabilidad de los hijos, ellos que lo hicieron, ellos que los críen. Pues si tú tienes la oportunidad de poner tus manos y bendecirlo, hágalo. Hágalo porque estás transfiriendo bendición. Abraham enseñó a sus hijos a caminar el camino del Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Estoy confiando. Dice, yo sé. Qué lindo que Dios diga eso. Que yo sé que Abraham mandará a sus hijos a caminar en el propósito de Dios. ¿Podrá Dios decir lo mismo de ti? Que tú irás enseñando a tus hijos para que ellos caminen. Ahora, Dios tenía que garantizar que esa generación que nacía de los lomos de Abraham fuese un pueblo que tuviese a Dios como único. Que ese pueblo fuese solo para Dios. No un pueblo idólatra. No un pueblo blasfemo. Así que Dios estaba garantizando en Abraham que ese pueblo fuese el pueblo santo de Dios. ¿Será que Dios puede garantizar por medio de ti eso? Solo le hago la pregunta y tú la vas a responder en presencia de Dios. Conclusión. Dios no tiene un propósito para una persona. Dios tiene una persona para su propósito. ¿Quién es esa persona? ¿Quién? Si tú quieres responder al llamado, colócate en pie y dile, Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mí.